Muy bien, ahí estamos listos. Entonces, decíamos que teníamos una correlación entre grados Fahrenheit y grados Celsius. Es decir, si a mí me dan 32 grados Fahrenheit, por ejemplo, yo puedo calcular los grados Celsius. Una situación es que los grados Celsius a partir de cero inician con 32, ¿verdad? Con 32 grados Fahrenheit. Lo que ustedes pueden ver acá, que esto básicamente es la intersección, donde dice A igual a 32. Bueno, ¿qué significa eso? Bueno, que a medida de que nosotros vamos incrementando los grados Celsius, pues grados Fahrenheit empieza en 32, lo que quiere decir que 32 grados Fahrenheit son 0 grados Celsius, ¿verdad? Entonces es una intersección. De ahí nosotros tenemos una recta y si nosotros nos acordamos un poquito de cómo era nuestra ecuación de la línea recta, pues tenemos algo parecido a lo que tenemos acá, ¿verdad? Y es igual a más bx. Bueno, aquí vamos a tener dos variables, miren, siempre vamos a nosotros a trabajar con dos variables. Va a haber, cuando es regresión lineal, es simple, ¿verdad? Son dos variables. La primera es x, que x siempre va a ser nuestra variable independiente. Es decir, una variable que no depende de otra. Y en el caso de y, esta siempre va a ser la dependiente. ¿Verdad? Bueno, entonces aquí las podemos nosotros identificar dentro de la ecuación. Por ejemplo, tenemos y, que es nuestra variable dependiente, es igual a, que a es la intersección, miren, aquí la definimos, a más bx, ¿verdad? Que x es la variable independiente y b no es más que la pendiente de la recta, ¿verdad? Esa pendiente que puede ser calculada si nosotros tenemos un punto inicial y un punto final en una recta, ¿verdad? Bueno, entonces así está armada la ecuación de la línea de tendencia en regresión lineal simple. Esto ustedes me imagino que se acuerdan, es del curso pasado, ¿verdad? Con la ingeniera Amanda me imagino que revisaron más de alguna situación. Hay una situación que todavía nos hace falta, que es R, que eso es correlación. ¿Y qué decía la correlación? Bueno, si entre la correlación, mientras más tienda a 1, es mejor la correlación que hay entre las dos. Bueno, ¿y qué es correlación? Correlación es que tengan, pues estén ligadas las variables, tanto la variable dependiente como la independiente. Es decir, si mi variable dependiente en este caso son grados Fahrenheit, ¿verdad? ¿De qué depende? Bueno, depende de la medición en grados Celsius, ¿verdad? Entonces yo puedo decir que en la intersección o bien donde va a iniciar la tendencia va a ser en 32 grados Fahrenheit. ¿Por qué 32 grados Fahrenheit? Bueno, porque ahí inician los grados Celsius en cero. Todo lo que es de 32 grados Fahrenheit hacia atrás es negativo en grados Celsius. Bueno, entonces nosotros podemos medir la correlación que hay entre las dos y definir si este modelo pues tiene dos variables que son compatibles para trabajarlas en regresión lineal, ¿verdad? Bueno, ¿cómo hacíamos eso? ¿Ustedes se recuerdan cómo hacían esta situación? Pues esto venían y ponían una fórmula para el coeficiente A, una fórmula para coeficiente B, los datos de X ya estaban, los datos de Y, también habían algunos datos de Y, pero había que hacer pronósticos, ¿verdad? Entonces había que meterlo a la fórmula y luego pues ya obtener los datos. Entonces, eso se hacía básicamente con fórmulas como la que ustedes ven acá, ¿verdad? Si se dan cuenta, nosotros tenemos acá para el coeficiente Y, miren, la fórmula para coeficiente A, perdón, para B y para la correlación. ¿Verdad? Entonces, teniendo ya este y este, podíamos armar la ecuación que acabamos de decir, ¿verdad? Que era Y igual a más BX. Muy bien, donde B era la pendiente, ¿verdad? Esto de aquí es nuestra pendiente y A es la intersección.
¿verdad? La variable independiente X y la variable dependiente Y. Y con eso ya obteníamos. Y eso lo metíamos a una tablita y pues hacíamos todo lo demás. En este curso no vamos a hacerlo de esa manera, solamente vamos a hacer un recordatorio de cómo va la situación. Pero sí vamos a analizar situaciones como las que ustedes pueden ver aquí en esta gráfica que les voy a enseñar ahorita, esta de acá, donde cada uno de estos puntos representa, ¿verdad? Cada uno de esos puntos representa pues una medición. En este caso son ventas y gastos de publicidad. Por ejemplo, si yo gasté menos de 1000, miren, menos de 1000 en gastos de publicidad, yo obtuve unas ventas por menos de 100. Bueno, ¿qué pasa si yo gasto más de 1000? Bueno, entonces vengo y por ejemplo este valor de aquí, este valor nos da una medición un poquito más arriba de 1000, ¿verdad? Y si ustedes se dan cuenta, yo vendí un poco más de 150. Entonces, a medida que nosotros vamos gastando más en publicidad, también vamos teniendo mayores ventas. Por ejemplo, esta, miren, más o menos son 4000 en gastos de publicidad, pero también tengo más de 300 en gastos de, en ventas, más de 300 unidades en ventas. Entonces, lo que requiere o lo que indica es que hay una correlación entre ventas y gastos en publicidad. Lo que quiere decir es que yo tengo que definir mis dos variables entre ventas y gastos de publicidad. Bueno, los gastos de publicidad es decir, yo puedo invertir, entonces yo voy a poner esto como X y las ventas como Y. ¿Por qué? Porque mientras más yo invierta en publicidad, más ventas voy a tener. Entonces una es dependiente de la otra, ¿verdad? Si yo gasto menos en publicidad, menos ventas voy a tener según la correlación que hay aquí. Y aquí tienen una relación positiva, ¿verdad? Entre más una, más la otra, ¿verdad? Si es una correlación negativa, entre más suba una, la otra resta, pero al final se ve más o menos, lo que es negativo, se ve más o menos una correlación en este sentido, ¿verdad? Y no en la forma que ustedes pueden ver en la otra gráfica. Entonces, esto es lo que vamos a aprender a analizar. Vamos a aprender a analizar, primero, como es una regresión lineal simple, vamos a poderlo ver así gráficamente y vamos a poder analizarlo correctamente. Y cuando sea una regresión lineal múltiple, lo único que vamos a poder ver son coeficientes, pero lo vamos a poder analizar ya correctamente. Muy bien, entonces vamos a empezar con el archivo de Excel. Antes de empezar a trabajar, si ustedes se dan cuenta, el archivo de Excel tiene 4 hojas y vamos a empezar donde dice hoja 2, porque ahí tiene hoja 2, hoja 1, 1 y 2, ¿verdad? Entonces vamos a empezar con hoja 2, por ahí nos vamos a situar y muy bien, y vamos a ese lado, ahí está. Entonces vamos a empezar ahí en hoja 2 y ustedes pueden ver que hay un precio y hay una demanda. Bueno, ¿de qué depende? Sí, vamos a analizar coeficientes más que todo, más que programar ahí, Carlos. Ahorita lo que tenemos que hacer es, por ejemplo, vengan ustedes y copien todo esto, miren. Desde aquí el 110 lo vamos a copiar junto con las dos columnas, las vamos a copiar y las vamos a pegar en la hoja 1, que es la hoja que está acá, esta hoja 1. Miren, entonces lo vamos a pegar aquí. Acuérdense que no copiamos los títulos, solo los valores. Los pego ahí y se llena la tabla. Esta es la tabla con la que nosotros calculamos el coeficiente A, el coeficiente B. Aquí está, miren. El coeficiente B es 0.4455, el coeficiente A 0.98 y la correlación R es 0.98. Bueno, entonces venimos y bajamos un poquito más y tenemos una ecuación que describe el comportamiento
de demanda y precio. Miren, eso ya está hecho. Y hay una correlación, es R cuadrado. Acuérdense que si le sacamos raíz nos debería de dar esto de aquí. Y aquí están descritos cada punto. Miren, si nosotros nos ponemos sobre el punto hace referencia a los valores, ¿verdad? Entonces, en este caso hace referencia a la línea de tendencia. Vamos a ver si nos hace referencia acá. Aquí está. Ahí sí nos da algún valor. Bueno, todos estos hacen referencia a estos dos, ¿verdad? Luego la línea de tendencia, pues solamente lo agregamos. Este es un diagrama de dispersión y luego lo agregamos. Y aquí abajo, miren, aquí están todos los coeficientes que nos sirven para validar o invalidar el modelo. Miren, pues, estos coeficientes no salen solo así, hay que hacerlos mediante, pues, análisis de regresión en análisis de datos aquí en Excel. Entonces, por ejemplo, miren, el coeficiente de correlación múltiple, ese es 0.98. Acuérdense que esto sirve para correlación múltiple, pero también aplica para regresión lineal simple. Y se van a dar cuenta que yo estoy haciendo solo dos variables, una dependiente y una independiente, entonces es simple. Si se dan cuenta aquí, el coeficiente B nos da 0.44 y el coeficiente A 0.98 y el de correlación 0.98. Entonces vamos a ver aquí. Si se dan cuenta, miren, 0.98 el coeficiente de correlación que cuadra con el de arriba. Ahora veamos la intercepción. Esto es el coeficiente A, miren, 0.98, y demanda es el coeficiente B. Y entonces ya con eso, miren, aquí es como nos dicen, miren, demanda es B y la intercepción es A. Por lo que si yo tengo que escribir aquí mi ecuación, entonces yo podría escribir una ecuación Y igual, miren, Y igual a lo que tiene A, ¿verdad? Como dijimos que A es la intercepción, entonces 0.9860 más BX, ¿verdad? Entonces en este caso lo que tiene B es 0.4455X. Miren esta ecuación. Esta ecuación debería de ser exacta a la que está acá. Miren. Este es A, este es BX. Entonces tenemos 0.4455 y 0.986, ¿verdad? Son los mismos valores que aparecen en la situación de coeficientes. Ahora, vemos esto de probabilidad. Esto es lo que nos interesa a nosotros de probabilidad. Por ejemplo, este valor de aquí, lo vamos a copiar aquí, lo vamos a pegar acá, a ver si se hace un poquito más grande. Lo vamos a extender. A ver si nos da chance de verlo tal y como es. Y le vamos a extender los decimales para ver cuántos decimales. Ahí está. Es un número bien pequeño, miren, es un número bien pequeño. Bueno, este valor de probabilidad solo aplica cuando son coeficientes que van seguidos de la X, ¿verdad? En este caso solo demanda. Acuérdense que demanda va a la par de la X. Muy bien. Entonces, el de probabilidad aquí arriba, no, porque este es de intercepción, este no nos interesa. En este caso nos interesa solo el de abajo. Entonces venimos aquí. ¿Se acuerdan ustedes cuál era cuando usábamos el valor de P para validar la hipótesis nula? Entonces, para validar hipótesis nula es el coeficiente no es válido. Miren. Y la hipótesis alternativa es el coeficiente es válido. Muy bien, ¿se acuerdan cuál era la condición? Bueno, en el caso de la hipótesis nula es si en el caso de P es mayor a la significancia. En este caso vamos a poner una significancia de 0.05. Y en el caso de la hipótesis alternativa, si P es menor a 0.05. Perdonen, esto es al revés, jóvenes.
Si es menor a 0,5 si es menor a 0,5, ahí está, eso es así. Si es menor a 0,5 es válido y si es mayor a 0,5 no es válido. Sí estábamos bien. Lo estaba viendo yo al revés. Muy bien, entonces, ¿qué decimos de este coeficiente? Si es menor a 0,05, miren, el coeficiente es válido. Entonces lo validamos mediante una prueba de hipótesis que realizamos, ¿verdad? Utilizando el valor de P. ¿Cómo así que el coeficiente es válido o no? Bueno, decimos entonces que demanda, que es nuestra variable independiente, es válida para poderla utilizar entre los dos en una situación de regresión lineal, en un ejercicio de regresión lineal o en una situación donde podemos hacer regresión lineal. Bueno, ahora solo nos hizo falta analizar esto, miren, el valor crítico de f, que en el caso del valor crítico de f es mientras tienda a ser 0, el modelo es válido y nos da menos 8, es decir, un valor más o menos como este que ustedes ven acá. Entonces eso quiere decir que, miren, el modelo es válido porque tiene esto es análisis de varianza, tiene una varianza relativamente pequeña, ¿verdad? Muy bien, eso es lo que nosotros vamos a hacer al momento de analizar. Entonces al final decimos, si yo quiero analizar cuánto voy a vender yo, ¿verdad? Cuántas ventas, cuando tenga cierta demanda, entonces utilizo mi ecuación para predecir ese comportamiento. Muy bien. ¿Alguna pregunta, jóvenes, antes de que empecemos a hacer realmente el ejercicio? Porque esto solo es pues describirles qué había en esa hoja número 1, donde ya todo estaba hecho. Nosotros no hemos hecho nada, entonces ahorita vamos a aprender a hacerlo. Esta tabla no la vamos a hacer. Esta tabla es solamente de ejemplo para esta situación, porque algo así ustedes tuvieron que haber calculado los valores anteriormente. Ahora los vamos a calcular generando esta cuestión de aquí, que si se van a dar cuenta un poquito más adelante, pues no es mayor trabajo el que hay que hacer. Bueno, entonces regresamos a nuestra hoja número 2. Si tienen alguna pregunta, no duden en activar su micrófono y decírmela, ¿verdad? Para que podamos darle solución rápido. Muy bien, entonces, en este caso, lo primero que vamos a hacer es insertar un diagrama un gráfico de dispersión. Bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, antes de eso, yo necesito identificar mi variable dependiente e independiente. Bueno, ¿cuál es la variable dependiente? En este caso, acuérdense que yo dije, bueno, la demanda yo no puedo saber cuántos clientes llegan, ¿verdad? Va a depender de cuántos clientes llegan o cuántos pedidos me hagan, va a depender mi precio, ¿verdad? Entonces, básicamente yo le digo variable dependiente a precio, depende de cuánta demanda haya del producto. Y si analizamos aquí rapidito, por ejemplo, el más bajo, la demanda más baja genera un precio más bajo y la demanda más alta genera un precio más alto. Entonces vamos a tener una correlación positiva, es decir, la línea va a tender a irse hasta arriba. Entonces podemos venir aquí e insertar un diagrama de dispersión. Entonces aquí donde dice, donde están los gráficos, insertar. Y donde están los gráficos, aquí en la parte donde dice insertar un gráfico de dispersión, nosotros insertamos un gráfico de dispersión. El primerito que aparece es el que deberíamos de insertar. Simplemente le damos y pues automáticamente nos genera una situación, ¿verdad? Entonces en este caso yo lo que voy a hacer es simplemente reducir el área del gráfico, es decir, esta parte de aquí, porque acuérdense que solo es hasta el precio. Bueno, eso después lo podemos hacer, pero lo que nos interesa es ver estos puntos. Miren, este describe 115.52, que son estos dos de aquí. Este de aquí, por ejemplo, describe 125.56, que son este y este de acá. Y así describen todos y cada uno. Bueno, pero ¿se acuerdan que esto, vamos a ponerle aquí,
demanda y precio, solo para ponerle un nombre, donde tenemos en el eje X la demanda y en el eje Y pues el precio, ¿verdad? Entonces aquí en diseño le podemos cambiar para agregar algunas situaciones. Por ejemplo, si ustedes quieren los títulos, aquí le podemos poner los títulos. Es cuestión de darle formato nada más para que ustedes demanda y en este lado precio. Muy bien, entonces ya tenemos una idea de cómo está descrita la situación. Entonces, ahora lo que nos hace falta es ponerle la línea de tendencia, ¿verdad? Hacia dónde va a tender. Entonces, simplemente le damos clic aquí, en cualquiera de los puntos, y se seleccionan todos. Le damos clic derecho y nos sale opciones, ¿verdad? Nos sale un menú donde nos dan algunas opciones y hasta aquí abajo dice agregar líneas de tendencia. Y aquí le agregamos la línea de tendencia. Nos va a salir un menú donde nosotros podemos hacer una tendencia exponencial. ¿Se acuerdan cómo es la tendencia del contagio o del crecimiento de los casos de coronavirus? Pues es exponencial, lo que quiere decir que en este caso nosotros podríamos chequear exponencial y nos va a generar una línea que va a tender a irse hacia arriba, ¿verdad? Pero como aquí estamos haciendo regresión lineal, entonces una línea, ¿verdad? Una línea lineal. Muy bien, entonces venimos aquí a la parte de abajo y aquí nos interesa una situación. Básicamente dos casos. Una, la ecuación, y ahí ya la agregué, y dos, R, que es R cuadrado, ¿verdad? Entonces, ¿se acuerdan que eso estaba en el gráfico? Chequeamos esos dos datos y pues ya tenemos la ecuación completa. Si ustedes se dan cuenta, ya tenemos la ecuación completa y con esa ecuación nosotros ya podríamos hacer algunos ajustes. Bueno, pero como lo que nosotros tenemos que hacer, más que ver un diagrama de dispersión, en este caso, generar nuestra línea y ver que nuestra correlación, si nosotros analizamos la correlación y le sacamos raíz a ese dato, por ejemplo, como es correlación cuadrada, simplemente yo tomo el 0.964 y eso pues lo meto en una raíz, ¿verdad? Y me debería de dar el dato 0.98, que acuérdense que ese es el dato real de correlación, 0.98. Y ya con eso lo compruebo, ¿verdad? Acuérdense que el gráfico aquí solo nos da R cuadrado. Entonces, en este caso ya tenemos completo nuestro modelo. Sí, de cierta forma tenemos completo el modelo porque pues simplemente tenemos ya la ecuación. A en este caso es 0.986, B es 0.4455 y R 0.98. ¿Ve que se mueve el cursor, Migdalia? Muy bien, ahí está. Que no habíamos hecho mayor cosa. Bueno, entonces esta es la primera parte. Acuérdense que después nos toca analizar pues la parte de la regresión utilizando los coeficientes. Entonces vamos a generar los coeficientes. Antes de generar los coeficientes tenemos que activar un complemento. Eso vamos a hacer ahorita. Solamente que por aquí está empezando a llover. Me dicen ustedes si tengo que gritar un poco más o no grito un poco más, si me escuchan todavía. Muy bien, entonces antes de eso vayan ustedes aquí a archivo. Miren, a archivo y vayan a aquí abajo donde dice opciones para activar el complemento. En el caso de que los que necesiten activar el complemento, quienes ya lo tengan activo, pues ya no es necesario, ¿verdad? Pero vamos a archivo y luego a opciones. En opciones vamos a donde dice complementos. Miren aquí en la parte de abajo, complementos. Y luego aquí donde dice complementos de Excel, ir.
Y solamente tenemos que activar el segundo que dice herramientas para análisis. Y le damos a aceptar. Le damos a aceptar y con eso se activa el complemento que necesitamos para generar nuestros coeficientes de regresión lineal. Entonces le damos a aceptar y ya. Luego vamos a la ficha datos. Y aquí debería de aparecer, miren, análisis de datos. En la ficha datos. Y luego análisis de datos. Está en archivo. Miren aquí en la parte de archivo. Opciones. Y luego aquí en el penúltimo menú dice complementos. Y hasta abajo, miren, administrar, dice de este lado, dice complementos de Excel, IR. Y con eso ya activamos la situación. Escuchan la lluvia, está fuerte por acá. Esperemos que no se nos vaya la energía. Muy bien, entonces ya que activaron el análisis de datos, vamos a configurarlo. Muy bien, gracias Natalia por la confirmación. Entonces vamos a configurar el análisis. Por ejemplo, nos ponemos aquí abajito, miren, en la parte de abajo para poderlo configurar correctamente y que aparezca a partir de ese dato. Y luego nos vamos aquí a datos y damos clic en análisis de datos. Damos clic en el nuevo menú que nos acaba de salir, ¿verdad? Entonces, para eso ya nos sale una pequeña ventanita aquí. Y buscamos donde dice regresión. Ya todos que están ahí en regresión, le damos en aceptar. Bueno, y aquí nos sale la ventanita para poder hacer la configuración. Y es muy sencillo. Miren pues, el nivel de significancia, como no lo tenemos, lo vamos a poner al 95%, como siempre hacemos. Entonces, aquí dice que tenemos que poner los rangos de Y, los rangos de X. Bueno, como ya lo definí eso al principio, el rango de Y, le doy clic aquí, miren, y luego solamente voy y busco el rango de Y, que básicamente es todo donde dice precio. Entonces, desde precio hasta el final, no elijo la Y, sino que desde precio hasta el final, miren, desde precio hasta el final de los datos. Regreso y voy ahora por X, ¿verdad? Entonces X aquí, clic, desde donde dice demanda hasta el final de los datos, ¿verdad? Ahora, como acuérdense que chequeamos donde dice demanda y donde dice precio, entonces chequeamos aquí donde dice rótulos. Miren. ¿Para qué sirven los rótulos? Para cuando en los coeficientes me salga el valor con el nombre, es decir, lo que corresponde a demanda y lo que corresponde a precio, ¿verdad? Luego dijimos que nivel de confianza 95%, entonces dejamos el 95% tal y como está, y de ahí no configuramos nada, solo chequeamos aquí, miren, activamos el nivel de confianza y lo dejamos en 95 y le damos a aceptar. Pero antes de eso, miren, el rango de salida, si le damos a aceptar ahí nos sale en una nueva hoja. Entonces en este caso le vamos a dar rango de salida para que me salga aquí abajito. Si se dan cuenta, yo lo único que hice fue chequear la celda donde quería que saliera. Y a partir de esa celda van a empezar a salir los coeficientes. Si quieren, ustedes le pueden dar nueva hoja como ustedes quieran o como ustedes se ordenen mejor, ¿verdad? Pero a mí me gusta tenerlos aquí a la mano, entonces lo voy a poner ahí abajo y le doy a aceptar. Y miren, salen todos los coeficientes de regresión, miren. Y entonces no es más que tomar el coeficiente de regresión
pegarlo en una hoja de Word si ustedes quieren para hacer el análisis. Yo lo voy a hacer aquí abajito. Pero por ejemplo, pego esto y me sale. Según, yo voy a escribir aquí la razón, ¿verdad? O lo que yo entiendo de esa situación. Dice, según el coeficiente de correlación lineal indica que existe un 98.18% de relación entre las variables demanda y precio, por lo que el modelo es adecuado para realizar el análisis de regresión. Bueno, entonces, si se dan cuenta, un coeficiente de correlación que tienda a ser el 100% o tienda a ser 1 es mejor, ¿verdad? En este caso tenemos un 98%, lo que indica es que pues el 98% es un buen valor para hacer una correlación lineal. Ahora, si aquí tuviéramos un 40%, un 30%, un 50%, incluso un 60%, entonces nosotros tendríamos que ver si realmente hay alguna relación entre las dos variables. Es decir, seguir avanzando un poquito con el análisis para al final decir si el modelo es válido o no es válido. Entonces, vamos aquí, ¿verdad? Y analizamos este. Lo vamos a chequear que ya lo analizamos. Lo vamos a poner en rojo. Este ya está listo. Y luego vamos a ir a el valor crítico de F, que es prácticamente una prueba de varianza. Entonces copiamos esto de aquí. Lo vamos a pegar aquí abajito. Y miren el valor crítico de F. Muy bien. Muy bien, el valor crítico de F, aquí hay que tomar en cuenta ¿qué cosa? Aquí hay que tomar en cuenta que mientras más tienda a ser 0, la varianza es mínima, ¿verdad? Es decir, la muestra, su varianza es pequeña, ¿verdad? Entonces eso, acuérdense que mientras más pequeña es la varianza, mayor probabilidad tiene de validar el modelo. Entonces aquí tenemos un valor pequeñito, lo que indica es que de acuerdo al valor crítico de la prueba F, indica que el modelo tiene una varianza aceptable, ¿verdad? Por lo que el modelo es adecuado para el análisis de regresión lineal. Muy bien, entonces ya llevamos dos analizados, ¿verdad? Parece que es este y el de abajo. Y luego ahora nos toca hacer la ecuación. Miren, entonces copiamos los coeficientes. Y acuérdense que la ecuación no solo es describirla, la vamos a tener que analizar. Entonces venimos. Y nuestra ecuación va a ir de esta manera. Y es igual a ¿qué? Bueno, en este caso A. Acuérdense que A es la intersección, entonces 0.986. Más porque demanda es positiva. Miren, si esto fuera negativo, entonces ponemos menos. Pero como es más, entonces más 0.4455x. Muy bien. Esa es nuestra ecuación, pero hay que analizarla. Al valor de A, miren, al valor de A o de la intersección, muchas veces se le llama como costos o valores fijos, que independientemente en la X haya un 0, esos son costos que se mantienen, ¿verdad? Y este de acá es la pendiente de crecimiento
o decrecimiento del valor dependiente. Muy bien, entonces, ¿qué quiere decir? Bueno, entonces analicemos. Primero vamos a analizar el primer valor. Entonces dice, por cada... Miren, vamos a empezar por el valor de 0.98, independientemente si hay o no demanda, el valor de precio fijo es de 0.986. Si ustedes quieren, estos son quetzales, ¿van? Quetzales. Esto corresponde al 0.986, al coeficiente 0.986. Y ahora en el caso del 0.4455 es por cada unidad demandada al precio se le incrementan 0.4455 quetzales. Y con eso ya describimos la ecuación, ¿verdad? Eso describe nuestra ecuación y la situación que realmente hay ahí. Muy bien, eso es con respecto a la ecuación. Y ahora solamente nos hace falta validar el valor de la pendiente, que en este caso es el coeficiente 0.4455. Y eso se valida con el valor de probabilidad. Entonces vamos aquí, vamos a copiar los valores de probabilidad. Vamos a poner coeficiente. El coeficiente es 0.4455. Su valor de probabilidad, pues son estos valores que ustedes pueden ver aquí arriba. Ya se quiere ir la luz, entonces no se vayan a ir si me voy. Porque regresaré. Muy bien, entonces quitamos esto de aquí porque esto no nos interesa y solo nos interesa este valor de probabilidad. Miren, el valor de probabilidad y el coeficiente. Entonces, tomando en cuenta que el valor P es menor a la significancia 0.05, ¿se acuerdan que seleccionamos 95% arriba? Declaramos válido el coeficiente según prueba de hipótesis. Y listo. Al final, nosotros simplemente decimos, según la correlación lineal de 98% con una varianza relativamente pequeña, comprobada mediante prueba de F y con la validación del coeficiente de la pendiente mediante hipótesis, declaramos válido el modelo para análisis de regresión. Y listo, miren, ya con todo eso describimos un documento donde describimos cada situación. Miren, el coeficiente de probabilidad, analizamos nuestra ecuación, también miren, analizamos la varianza y el coeficiente de correlación, y todo eso nos da que podamos nosotros al final de cuentas validar el modelo, ¿verdad? Eso mismo vamos a ir a hacer con la regresión lineal múltiple, solamente que ahí hay que analizar un par de cositas más.
Entonces quisiera saber si alguien más o alguien tiene alguna duda con respecto al procedimiento. Y si no, pasamos a hacer el análisis de regresión lineal múltiple, ¿verdad? Entonces, si tienen alguna duda, los escucho, jóvenes. Perdonen que les esté gritando mucho, si les estoy gritando, pero es por la lluvia. Gracias, Migdale. ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes? ¿Algo que no haya quedado claro? Bueno, antes de que pasemos a hacer regresión lineal múltiple y aprovechando que ya hay más del 50% de la clase, hay dos situaciones que quisiera comentarles. Espero que los que no se hayan conectado el día de hoy puedan ver el video y pues ahí se puedan informar. Ustedes les cuentan de todos modos. El asunto es que pues hay un cambio en la validación o en el punteo que hay que darle a la parte práctica del examen final. Acuérdense que la parte práctica del examen final es su proyecto. El proyecto que ustedes ya llevan desarrollando un tiempito, ¿verdad? Ese proyecto ahora no tiene un valor de 20 puntos, sino que 2 puntos. No, son mentiras. Tiene un valor de 30 puntos, ¿verdad? Tiene un valor de 30 puntos. Entonces, miren, Migdalia, en ese caso, porque acuérdense que si hay necesidad de hacer regresión, la hacemos, si no, no hacemos regresión. La mayoría de proyectos no van a hacer regresión lineal, ¿verdad? A menos de que ustedes encuentren la manera de hacer la regresión lineal. Desde mi punto de vista, no hay ningún... No hay problema si ustedes no hacen regresión lineal. Acuérdense que el proyecto lo íbamos a entregar la última clase. Y acuérdense que... Y les tengo la noticia que hoy es la última clase. Hoy es la última clase. Entonces, el proyecto no lo quiero para hoy. No se preocupen. El proyecto es para el 1 de junio. El 1 de junio. Entonces prácticamente de aquí al 1 de junio queda una semana. Una semana cabalita, ¿verdad? Entonces tienen una semana todavía para terminar el proyecto. Bueno, ¿por qué el 1 de junio? Porque nosotros, como somos el primer pues básicamente nosotros somos el primer juego de exámenes, por decirlo. Somos el primer periodo del día sábado, que acuérdense que examinan el primer periodo del día sábado, se examina el primer día de exámenes. El caso de nosotros, el examen va a iniciar el 2 de junio y va a finalizar el 6 de junio. Más o menos como lo hicimos en el segundo parcial, solamente que ahora no vamos a iniciar sábado, vamos a iniciar martes, si no estoy mal, o miércoles, 2 de junio. Martes creo que es. Y finalizamos el día sábado, ¿verdad? A partir de eso yo tengo 4 días para entregar notas y que ustedes sepan si van a recuperación o no. Sí, miren, ahí va una situación que yo quiero comentarles. Ese proyecto hay que entregarlo porque es parte del examen, pero necesito que ustedes me lo entreguen el primero y yo indicarles, miren, su proyecto necesita mejoras en este y en el otro asunto, para que el día sábado ustedes lo puedan entregar o adjuntar al examen mediante alguna actividad dentro de Blackboard, ¿verdad? Para que lo puedan entregar por ahí y yo se los pueda calificar. Entonces van a tener 2 entregas. Primero, el día sábado, el día lunes primero va a ser la primera entrega. Yo lo reviso rapidito y les digo, miren,
aquí usted tiene que mejorar en sus conclusiones para tener el total del punteo, ¿verdad? Entonces ya con eso se los mando otra vez, o les mando las anotaciones, y ustedes ya el sábado pues simplemente lo vuelven a subir ya corregido para tener mejor punteo al final, ¿verdad? Entonces eso es lo que vamos a hacer. En el caso de que ya esté correcto el día lunes, en el caso que esté correcto el día lunes, entonces ya no es necesario que lo corrijan, ¿verdad? Solamente lo adjuntan el día lunes, el día sábado, ¿verdad? Eso va a ser nada más lo que vamos a hacer. Sí, más o menos es una revisión, pero es una revisión obligatoria. Todos lo tienen que subir el lunes. Si no lo suben el lunes, pues al final el sábado van a tenerse a lo que pueda ir de calificación, ¿verdad? Entonces mejor si lo suben el día lunes. Pues básicamente eso es con respecto al proyecto. Perdone, Alex, seguramente traspapelé entre varios correos que me mandaron o varias situaciones. Si quiere me vuelve a recordar y yo con gusto se los voy a revisar. He estado contestando bastantes, pero supongo que el suyo se me olvidó o no lo escribí. Muy bien, eso es con respecto al proyecto y el examen. Por lo que el día de hoy es la última clase, jóvenes. El día de hoy es la última clase. Entonces ya la otra semana no vamos a tener clases porque ustedes van a empezar a examinarse el día martes, ¿verdad? Entonces, otra cosa, con su zona de 20 puntos, exactamente a eso voy. Con su zona de 20 puntos, yo a más tardar el fin de semana les subo su zona. Les voy a poner un archivo y ustedes ven ahí su zona, se los voy a poner ahí en un anuncio en material de aprendizaje para que ustedes lo puedan descargar y puedan ver ahí su zona. Básicamente es lo que tenemos en el portal, ¿verdad? Si entregaron sus tareas, si entregaron todo lo que tienen que entregarlo y ustedes ya vieron los porcentajes que tienen ahí, todo lo que son tareas los voy a aislar, ¿verdad? Vamos a quitar de ahí proyecto, vamos a quitar algunas otras cosas. Hay algunas tareas que están activas, que esas están activas y abiertas. Si no las han subido, súbanlas antes del fin de semana para que yo pueda hacer el conteo de su zona, ¿verdad? Claro que esas van a ser entregas tardes, pero al final tienen alguna valoración, entonces algo pueden recuperar de ahí. Las firmas del cuaderno, bueno, vamos a hacer, si quieren, vamos a hacer una pequeña tarea y ustedes suben todas las sellos que tengan y va a ser como una tarea más, ¿verdad? Para adjuntar eso. Entonces simplemente suben las fotos de sus tareas, pero no vayan a subir las fotos de los sellos de sus compañeros, solamente los que ustedes tienen. Y va a ser una pequeña tarea, ¿verdad? Al final se acuerdan que los sellos siempre tenían una valoración más grande que lo que estábamos en la plataforma. En este caso, lo de la plataforma va a ser prácticamente todos los 20 puntos, ¿verdad? Entonces, si les hacen falta algunas tareas, súbanlas de una vez, ¿verdad? El proyecto se entrega en primera revisión el lunes 1 de junio y luego se adjunta el día que entreguen su examen, que va a ser entre el 2 y el 6 de junio, ¿verdad? Entonces primero hay que entregar el proyecto el primero, ¿verdad? El primero se entrega para una revisión y si yo les digo que hace falta algo, pues simplemente lo vuelven a corregir. Y si yo no les digo nada es porque su proyecto está muy bueno y simplemente lo adjuntan el día que hay que adjuntarlo y listo, ¿verdad? Muy bien, no sé si tienen alguna otra situación, jóvenes. Eso es lo que yo tenía que comentarles con respecto al examen y a su proyecto. Entonces, nos vamos a examinar solamente el día del examen sobre 20 puntos. Lo que quiere decir que prácticamente ustedes ya tienen 80 puntos entre las cosas que tienen que hacer, ¿verdad? Entonces suman sus parciales, suman los 20 puntos si cumplieron con todas sus tareas
y suman los 30 puntos del proyecto si ya cumplieron con eso, ¿verdad? Muy bien. Yo esperaría que ninguno se quede para recuperación, pero si alguno se queda para recuperación, la recuperación es la última semana de junio. La última semana de junio. La primera revisión yo voy a crear una tareita y por ahí la junta, jóvenes. Les voy a poner ahí proyecto primera fase o proyecto final, les voy a poner. La recuperación va sobre 50 puntos, ¿sí? Porque ya tienen más la zona, ¿va? El día de hoy tenemos una capacitación sobre esa situación. Y entonces yo les informo, a menos de que tengan que hacer un proyecto nuevo, porque eso es lo que nos están pidiendo, que sea más práctico que de la manera presencial. Entonces, posiblemente tengan alguna actividad que valga algo de puntos si en caso se quedan para recuperación. Pero si ustedes se dan cuenta, si hacen bien el examen, son 20 puntos. Si hacen, pues, si ustedes quieren regular su proyecto, son otros 20 puntos, ¿verdad? Entonces ahí tienen 40. Y con que tengan 21 entre los otros 40 o 50 puntos, pues yo no creería que vayan a perder, ¿verdad? Pues depende nada más de su interés. Muy bien, entonces, como les decía, esta análisis de regresión va a tener múltiples variables independientes, ¿verdad? Múltiples variables independientes. Entonces, pasemos a Excel a trabajar ya con el concepto. Esto solo es para hacer concepto de cómo es la ecuación, ¿verdad? Y que vamos a tener múltiples variables independientes. Y pasemos a compartir la pantalla con Excel. Muy bien, hasta ahí era donde estábamos en Excel, ¿se acuerdan? Simplemente teníamos el análisis que ya hicimos y todo lo demás. Ahora pasamos a la hoja número 1. Luego pasamos a la hoja número 1. Miren, en la hoja número 1 dice que hay una compañía corredora de bienes raíces que quiere desarrollar un modelo para determinar los precios listados sugeridos para las casas con base al tamaño y la antigüedad. Desarrolla un modelo de regresión lineal múltiple para determinar los precios de las casas. Bueno, ¿qué quiere decir los precios de las casas? Es decir, que nosotros tenemos que analizar la ecuación. Por lo regular, lo que determina los pronósticos en este caso es la ecuación. Entonces, a partir de eso, nosotros tenemos que hacer todo lo que ya hicimos en el modelo de regresión simple, pero lo tenemos que configurar de diferente forma. Entonces, por ejemplo, aquí como dice que lo que vamos a determinar son los precios de las casas, entonces la variable dependiente va a ser esta, miren, los precios de las casas. Entonces yo voy a tener x1, x2, y miren, esta de aquí es una variable cualitativa, es decir, da cualitativa, da una cualidad. Bueno, ¿y cuál es la cualidad? Dice que esta casa de 95,000 es buena. Hay otra casa que es excelente y hay otra casa que es nueva. Entonces, un poco más adelante vamos a ver cómo es que nosotros vamos a poder ajustar el modelo utilizando esas variables que están ahí, que son, al final de cuentas, son cualidades, ¿verdad? Muy bien, entonces vamos a empezar a trabajar con esto. Acuérdense que aquí no hacemos diagrama de dispersión porque no podemos hacer un diagrama de dispersión en 3 dimensiones o en 4 dimensiones, dependiendo cuántas dimensiones tenga esta situación. Entonces, lo que sí podemos hacer es el análisis de coeficientes. Entonces lo vamos a hacer. Acuérdense que hay que ir a datos y luego hay que ir a análisis de datos, ¿verdad? Y luego seleccionamos regresión y empezamos a configurar. Borramos estos datos que tienen ahí porque a veces nos dan los datos de otras situaciones. En este caso vamos a tomar los datos de Y, que es desde precio de venta
hasta el final, ¿verdad? Hasta el final de los datos. En el caso de X sí es un poco diferente, vean ustedes. En el caso de X, como tenemos múltiples X, miren, 2X, entonces yo vengo y empiezo aquí donde dice pies cuadrados y chequeo toda la data de pies cuadrados más la data de X2, miren, entonces ya selecciono las dos columnas, ¿verdad? Entonces ahí, como ustedes pueden darse cuenta, están seleccionadas las dos columnas, tanto de pies cuadrados como de antigüedad. Si fueran 4 o 5X, las 5 columnas en el rango de X tengo que poner. Rótulos, sí, seleccioné los rótulos. El nivel de confianza 95. Y el rango de salida, yo quiero ese valor de coeficientes aquí abajito. Aquí que empiece. Y entonces le doy a aceptar. Y ahí ya nos sale un diagrama de regresión un poco más grande. Muy bien, entonces, después de generado los coeficientes, ¿verdad? Lo que hay que analizar es el coeficiente de correlación. Esto lo pegamos aquí abajo y decimos, en este caso, como la correlación es 0.8196, que tenemos una correlación lineal del 81.96%, ¿verdad? Y la correlación pues es buena, es aceptable, no es excelente porque tendría que ser mayor del 90%, que las tres variables pues están relacionadas unas con otras. En el caso del valor f, que lo encontramos aquí en esta parte de acá, esta de aquí, ese pues aunque ya no es tan pequeño, sí todavía es un 0.2%, por lo que de acuerdo a la prueba F de varianza determinamos que el modelo tiene una varianza relativamente baja, ¿verdad? Entonces, en ese caso, tenemos ya listo el modelo para regresión basados en la varianza. Y ahora, en el caso de estos coeficientes que ustedes ven acá, los ponemos acá, armamos nuestra ecuación, ¿verdad? Porque acuérdense que la intersección base invariable, que es prácticamente esto, 146, o que definimos nosotros como costo fijo, 146.630. Los pies cuadrados, que en este caso es x1, y antigüedad, que es x2, ¿verdad? Entonces, ponemos el coeficiente de pies cuadrados, 4381, aquí, y el coeficiente de antigüedad, aquí. Y si se dan cuenta, es negativo, ¿verdad? Entonces, ese coeficiente negativo, podemos quitar aquí esto y ponerle el negativo, ¿verdad? Ese coeficiente negativo dice que es una correlación negativa que hay con el precio, por lo que si hay más antigüedad, hay menos precio. Lo que quiere decir que una propiedad más viejita vale menos que una más nueva, y eso es normal, ¿verdad? Entonces, aquí estamos bien con eso. Armamos nuestra ecuación y la analizamos. Entonces, sí, en el precio de venta de las casas, el precio inicial, sin tomar en cuenta el tamaño de la construcción y tampoco la antigüedad, es de 146.630.89 quetzales. Ahora, por cada pie cuadrado de construcción, el precio debería de aumentar 43.81, ¿verdad? Y por cada año de antigüedad de la propiedad, el precio debería de disminuir 2.898. Muy bien. Eso es con respecto a este modelo, ¿verdad? Muy bien. Ya solo nos hace falta validar los coeficientes. ¿Cuáles coeficientes hay que validar? Pues solamente se validan los de pies cuadrados e intersección, ¿verdad? Solamente esos dos. Entonces, venimos y ponemos aquí la prueba de probabilidad y ponemos aquí a qué corresponden, ¿verdad? Acuérdense que la intercepción no, entonces en este caso la eliminamos y solamente estos dos. Acuérdense que la condición para validar es que sean los valores de probabilidad menores a la significancia. En este caso tenemos una significancia de 0.05. Muy bien, tomando eso en cuenta, este de aquí es menor, entonces coeficiente válido, y el de abajo también es menor.
coeficiente válido. Entonces ya validados estos, miren, están válidos, es decir que sí son adecuados para poderlos usar. En el caso de que aquí tuviéramos una situación donde no, en un coeficiente no válido, en la conclusión nosotros deberíamos de poner que se invalidó un coeficiente, por lo que se recomienda o realizar una nueva muestra o tomar datos diferentes para poder analizar correctamente la situación. Entonces, por ejemplo, al final ya solo ponemos de acuerdo al análisis de correlación con un resultado mayor al 80% y con una varianza determinada baja mediante prueba de F y con la validación de nuestros coeficientes de las variables independientes, validamos el modelo de regresión e identificamos la ecuación para los pronósticos futuros requeridos. Y ya con eso nosotros venimos y tomamos nuestra ecuación y la pegamos aquí y finalizamos. Eso sería todo con respecto a la regresión lineal múltiple. Bueno, recapitulando un poquito, ¿qué es lo que hay que hacer con esto? Pues en este caso todavía no vamos a analizar esta variable cualitativa, lo vamos a hacer ahorita. Y después, lo que tenemos que hacer es, pues revisar aquí, ¿verdad? Revisar y primero el coeficiente de correlación, ya que ya identificamos eso, el coeficiente de correlación, la prueba de F, luego nuestros coeficientes. ¿Esto para qué? Para armar la ecuación. Y por último, validar o invalidar la prueba de hipótesis con respecto a la probabilidad. Describimos cada una de las situaciones, porque esto hay que hacerlo, ya sea en un documento de Word, lo escriben aquí seguido. Y al final dan una conclusión, porque acuérdense que en esta estadística o en estas situaciones siempre damos una conclusión. Y nuestra conclusión debería estar orientada en todo lo que vimos en la parte de arriba y al final validar la ecuación y decir que esta ecuación podemos usar, ¿verdad? Entonces ya solo sustituimos los pies cuadrados en x1 y la antigüedad en x2 y nos da el precio, ¿verdad? Eso es con respecto a esto. Ahora, vamos a hacer algo que se llama ajuste de modelo de regresión utilizando variables binarias. Para eso necesito una variable cualitativa, que ya la tenemos, miren, una variable cualitativa con dos o más estados, miren, con dos o más estados. Bueno, ¿cuáles son esos dos o más estados? En este caso, miren, son las características que tengo de la variable. Por ejemplo, podría ser buena, la primera, excelente, el segundo estado y nuevo, el tercer estado. Entonces tenemos 1, 2, 3 estados. Después de eso, ordenar los estados de mayor a menor. Es decir, el mejor hasta el peor. Entonces en este caso yo voy a poner excelente como bueno, como el primero, como el estado número 1. Voy a poner nueva como el número 2 y
buena como el número 3, ¿verdad? Los ordenamos y 3. Luego, determinar el número de variables binarias. Miren. ¿Cómo se determina el número de variables binarias? Aquí lo vamos a hacer un poquito más aquí a este lado. Determinar las variables binarias. Variables binarias es número de estados menos 1. ¿Cuántos estados tenemos aquí? 3. ¿Cuántas variables binarias debo de tener? Entonces, 3 menos 1. Que en este caso termina siendo igual a 2 variables binarias. Bueno, ¿qué significa todo esto que acabamos de poner? Y ahorita lo vamos a poner. Entonces yo voy a tener variable binaria 1. La variable binaria 1 va a ser x3, porque ya tenemos x2. Y de ahí variable binaria 2. Y este va a ser x4. ¿Qué quiere decir x4? Entonces vamos a poner algunas condiciones. Cuando la casa sea excelente, x3 igual a 1. ¿Sí? x3 igual a 1. Y aquí, cuando la casa sea nueva, x4 igual a 1. Y entonces, cuando la variable sea buena, no tiene ningún 1 en estas dos variables. Bueno, entonces, armemos nuestras variables binarias. Armemos nuestras variables binarias. Entonces vamos a copiar esto hacia un ladito. Hasta acá. Y entonces la variable cualitativa va a estar por acá. Y a esta le vamos a poner x3. Y a esta le vamos a poner x4. ¿Sí? x3 y x4. Y según las condiciones que acabamos de configurar, dice que x3, perdón, es cuando sea una variable x3 es cuando va a ser excelente, se agrega un 1 y buena 0, 0, ¿verdad? Entonces vamos a empezar. Estas son las condiciones que acabamos de poner, miren. Las condiciones son variable 1, la variable 1 binaria x3, cuando la casa sea excelente tienen 1. Y x4 cuando la casa sea nueva tienen 1. Muy bien, entonces, cuando la casa es buena, 0 aquí y 0 acá. Cuando la casa es excelente, 1 aquí y 0 acá. Excelente, 1 aquí, 0 acá. Buena, 0, 0. Nueva, 0 aquí y 1 acá. Nueva, 0 aquí, 1 acá. Miren, nueva, 0, 1. Excelente, 1, 0. Entonces, si se dan cuenta, son valores binarios, por eso se llaman variables binarias. Nueva, 0, 1. Buena, 0, 0. Porque es el peor estado, por eso es que tiene 0, 0, ¿verdad? Excelente, 1, 0. Y luego, nueva, 0, 1. Entonces ya tenemos, miren, dos variables binarias extras tomando en cuenta la variable cualitativa. Y todo el proceso que hicimos para poderla determinar está descrito aquí. Entonces, es simplemente ver cuántos estados hay. Si hay más de 2, lo podemos hacer, por lo menos 2. De ahí ordenarlas del mejor al peor, ¿verdad? Le vamos a cambiar aquí porque pusimos de mayor a menor. En este caso lo vamos a ordenar estados del mejor al peor, ¿verdad? El mejor es excelente, nueva es la media y el peor es buena, ¿verdad? Que no es ni nueva ni excelente, entonces es buena nada más. Luego, número de variables binarias, 3 estados menos 1, 2 variables binarias. Y entonces ya definimos aquí que el mejor estado es el que va a tener x3 y el estado medio va a tener x4. Bueno, ya que nosotros ya definimos nuestras variables binarias, ¿qué creen que hay que hacer? Vamos a volver a generar el modelo.
Entonces, para el modelo, análisis de datos, regresión, como ya están preconfigurados los valores, vamos a ver si están correctos. X, pues X sigue siendo X, estamos bien. Ahora, Y, perdón, sigue siendo Y. Y en el caso de X, este sí lo vamos a borrar. Y vamos a seleccionar las 4 columnas. Miren, las 4 columnas, con todas las variables binarias menos la cualitativa. Y rótulo sí, nivel de confianza sí. Y ahora ya no va a salir en A98. Lo voy a poner hasta después del análisis que acabo de hacer, para compararlos, ¿verdad? Entonces lo vamos a poner hasta aquí. Y le damos a aceptar. Miren el coeficiente de... Miren el de regresión subió. Miren, antes teníamos 81%, ahora tenemos 94%. Entonces vamos a hacer el análisis otra vez. Lo estoy haciendo rapidito porque ya es algo que si ustedes se dieron cuenta en la otra ya lo hicimos más a detalle. Aquí lo vamos a hacer un poco más rápido. Entonces decimos, en este caso, con un 94.76% de correlación entre las... ¿Cuántas variables son ahora? Son 5 variables. Entre las 5 variables definimos que la correlación es excelente, por lo que el modelo es apto para regresión lineal. En el caso de ahora la prueba de F, miren, bajó un poquito más. Entonces la misma situación, ¿verdad? Tenemos una varianza relativamente pequeña validada mediante prueba de F, por lo que el modelo es apto para regresión lineal. La ecuación, miren, la ecuación va a ser más grande. En el caso de la ecuación, tomamos los coeficientes y describimos y es igual a la intersección 121, 6, 58, 45 más 56.42x1 más menos, en este caso, 3962.82 aproximadamente x2 más 33.162.64 x3 más 47.369.24 x4. Y entonces ya tenemos una ecuación un poco más grande y la describimos. Precio inicial sin tomar en cuenta detalles es 121.658.45 quetzales, ¿verdad? Por cada pie de construcción, subir el precio en 56.42, un poquito más, ¿verdad? Por cada año de antigüedad, bajar el precio en, aquí es un poco más alto, ¿verdad? 3.962.82. Y ahora dice aquí, si la casa es excelente, subir el precio 33.162.64. Y si la casa es nueva, subir el precio 47.369.24. Entonces, si se dan cuenta, aquí nos describe toda la ecuación. Luego simplemente validamos por la prueba de P. Miren, validamos por la prueba de P. El primer dato
Pues el primer dato es la intersección, entonces ese lo vamos a eliminar. Que si ustedes se dan cuenta es básicamente eso, lo vamos a eliminar. Entonces aquí lo quitamos prácticamente. Y aquí este es pequeño, 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 pequeño. Entonces todos son coeficientes válidos. Porque todos son menores a la significancia. Que la significancia en este caso tiene un valor de 0.05. Entonces son coeficientes válidos todos. Y al final damos nuestra conclusión describiendo todo lo demás y decimos que el modelo es válido para regresión lineal múltiple. Bueno, lo hice más rapidito porque aparte de que no tenemos energía, pues quisiera describirles cada cosa antes de que se nos apague esto más. Entonces, eso es lo que hay que hacer. Cualquier otra situación, pues me la pueden consultar para que podamos resolver la situación. En la hoja número 2 hay otro ejercicio, me gustaría que lo hicieran y me dan sus conclusiones ya después. Muy bien, entonces eso sería todo para la regresión lineal múltiple.